Ya está. Aquí estamos. Vale, listo, ¿no? ¿Estás grabando? Pues nada, bienvenidos de nuevo al curso de impresión 3D. Entonces, esta es la agenda de hoy. Luego os mostraré el programa completo, pero esto será muy rápido, una presentación de quién soy, qué hacemos. Luego ya el programa del curso, nos meteremos con las técnicas de fabricación digital, que esto a lo mejor lo dejaremos un poco entrecomillado para el final, para meternos rápidamente con las tecnologías de impresión 3D, los conceptos básicos de impresión 3D que hay que tener en cuenta para cuando modelemos antes de exportar esos archivos, y luego aplicaciones de aditiva en arquitectura si diera tiempo. Esto lo podemos ir viendo, sino como complemento en diferentes sesiones, ¿vale? Luego ya conclusiones, los deberes que os voy a poner para la próxima sesión. Esto es un curso serio. Así que nada, pues muy rápidamente, en Fábrica de Fabricantes al final somos unos cuantos colaboradores que lo que estamos haciendo es proponer una plataforma de sinergias interdisciplinares, es decir, algo que ahora se llena mucho la gente la boca diciendo estas cosas de la transdisciplinaridad y demás, pues nosotros nos aliamos con diferentes, pues, con gremios, con artesanos o con, incluso hemos hecho trabajos con médicos y demás para aplicar toda la tecnología de fabricación digital. Es decir, impresión 3D al final solo es una parte de todo el elenco. También hay tecnologías sustractivas, tecnologías de conformado que tienen aplicación en diferentes sectores, ¿no? Entonces, por eso, además de hacer proyectos, también hacemos formación, hacemos también servicios de fabricación, consultoría y también poco a poco estamos interviniendo con tímidas actuaciones en arquitectura, porque estas cosas pues, son demasiado enrevesadas a veces para que alguien quiera apostar por ello, pero algunos apuestan. Entonces, estos son como todos los servicios que ofrecemos. La sede la tenemos en Ventorro del Cano, pues donde tenemos un taller estudio. En la planta baja tenemos las máquinas, arriba está lo que sería la parte de oficina reunión y arriba de todo tenemos una terraza maravillosa para hacer los experimentos. Cuando tenemos ahí polvo, ruido o hay que mojar algo, pues nos subimos a la azotea a hacer el animal. Entonces, ya entrando en el programa, esto sería en un golpe de vista lo que vamos a hacer en estos 4 días. Los 4 viernes seguidos, de 11 a 1. Tendremos hoy la introducción de lo que serían las tecnologías de impresión 3D. Lo que veis en azul es lo que yo os voy a contar y lo naranja son los deberes, ¿vale? Es cosa de poco. Entonces, lo que interesa hoy es que nos vayamos con unos conceptos básicos de saber cómo funciona esta tecnología porque nos va a cambiar mucho la mentalidad. No es lo mismo un 3D para un render, una infografía que lo aguanta todo, nos da igual que las superficies no tengan espesor, pero en la fabricación sí que nos interesa mucho que esto tenga una entidad, que tenga un espesor. Entonces, esos espesores, esas limitaciones son las que os voy a empezar a contar hoy. Las iremos repasando todos los días en función de lo que tengamos. Y el propósito de esto que pone aquí de impresión de prototipos y demás, pues es que en vez de que hagamos algo por hacer, si tenéis alguna inquietud, algún proyecto sobre la mesa o lo que fuere, pues podamos ver cosas muy específicas de vuestros trabajos o de cosas que ya hayáis hecho y que a lo mejor os interese aplicarlo ahora con lo que os voy contando. Entonces, hoy, como os digo, introducción. La semana que viene será ya trabajar con el software, el hardware de Bambu Lab. Entonces, será importante que para esa sesión tengáis ordenador, si no puede ser porque tengáis una estación fija, igual estéis en remoto y lo vamos contando de esa manera. Y lo que hemos organizado es venir María tiene portátil y yo tiene uno, María tiene portátil de estudios, aquí habrá 3 o 4 y los demás cada uno. Perfecto, pues esa es la cuestión. Entonces, luego os explicaré dónde se descarga el software y demás. Entiendo que no tendréis problema con un software gratuito, no tenéis... Pues os podéis instalar en los equipos. Ya más o menos lo tenemos casi todos. Perfecto, perfecto. Y... El del correo. ¿Hasta el final? Sí. Vale. Está en la última línea, de hecho. Y luego, el tema de materiales postprocesado lo vincularemos también a cómo tiene que ver en lo real, en lo físico, y luego cómo se selecciona esto en el software, porque el plus que tiene la máquina que habéis adquirido, que no tenían otras hace cosa de meses o de años, es que se puede pintar en directo, se pueden elegir partes concretas del archivo donde tú quieres cambiar el color, que
que parece una tontería, pero para según qué cosas pues es muy práctico. Porque esto ha cambiado, ha sido una revolución. O sea, igual para vosotros como, bueno, pues es lógico, ¿no? Que yo elija lo que quiero que salga de un color y de otro y ya está. Pues antaño lo que tenías que hacer era preparar tus sólidos y exportar una parte y luego otra, decir lo que querías que fuera en cada color. Entonces, requería que en el modelado ya tuvieras en cuenta muchas cuestiones, incluso tolerancias, para que eso estuviera bien maclado y demás. Entonces, por eso, siempre lo que os cuento no es que sea teoría o práctica, sino que va a ir todo siempre mezclado, salvo hoy que va a ser más difícil. Y luego, por último, como os decía, técnicas avanzadas es porque el software tiene muchísimos parámetros, es decir, no sé si tiene como 100 opciones, porque igual me quedo corto, de las cuales seguramente con que usemos 8 y bien, me doy con un canto en los dientes, porque todo lo demás tenemos la suerte de que ahora cuando elegimos un material, ese material le está dando información a la máquina de velocidades, temperaturas, es decir, no tenemos que tocar nada, salvo que controlemos lo que estamos tocando. Entonces, mi recomendación será que siempre esos parámetros vinculados a cómo fluye el material no los toquemos. Aún así, os explicaré cómo se podrían manipular y luego también, por último, yo el último día traeré una impresora que la tengo tuneada para que veamos también otras maneras de imprimir otro tipo de objetos o moldes o lo que fuera. Es decir, que la 3D, por un lado, la estamos aprendiendo o la estamos asimilando como que fuera una tecnología finalista, es decir, un modelo, imprimo y está mi objeto, pues me vale bien para una maqueta, me puede servir a lo mejor, depende de qué materiales, para una pieza, a lo mejor una lámpara, algo de decoración, un aplacado o lo que se me ocurra, pero luego también puede ser una tecnología intermedia, es decir, para que luego hagamos moldes invertidos, para que hagamos termoformados, eso os lo contaré el último día, porque también nos puede ayudar a tener encofrados para luego hacer a lo mejor piezas ya, pues que se de escayola o de cemento, lo que se nos ocurra, y hacer maquetas un poco más chulas. Entonces, es un poco la idea, y por eso lo dejo para el último día y en función de lo que veamos que no nos da tiempo y demás, pues vamos barriendo hacia el último día y listo, que si hace falta dar más cosas, pues serán más cosas. Como todo, yo prefiero que me hagáis preguntas a que yo os suelte aquí como el papagayo, o sea que me interrumpís cuando sea, que será bienvenido, ¿vale? Entonces, nos metemos en harina. Esta lo voy a ver muy rápido porque esto ya lo conté la semana anterior y quiero que vayamos a impresión 3D directamente, pero si hay dudas o sobrará algo de tiempo, vuelvo para atrás, ¿vale? Esto simplemente es para que veamos cómo sería la manera de obtener un primer modelo en 3D. Es decir, si no hay modelo 3D, no vamos a imprimir nada 3D. Entonces, las maneras que tenemos de hacerlo es o porque sabemos modelar, y me consta que si estáis aquí modeláis en Rhino, en SketchUp y a lo mejor en AutoCAD, no sé si modeláis también en 3D, pero ya es un avance, es decir, que ya podemos nosotros crear con las condiciones que luego os explicaré. Otra vía es escanear. Entonces, el escaneado también es algo muy útil cuando a lo mejor tenemos que hacer una réplica. Imagina que nos metemos con un tema de actuación en patrimonio existente, entonces, pues no está nada mal que a lo mejor escaneemos con un escáner de mano pequeño, como estamos viendo aquí, que al final pueden ser volúmenes, yo que sé, un canecillo, sí, alguna pieza de arquitectura singular, o bien que hagamos un levantamiento con un escáner láser, y pues, levantamientos grandes, ¿no? Que se van poniendo diferentes estaciones y consigues la volumetría sin tener que tomar ninguna triste medida. Entonces también es otro avance de esto. Y luego, por último, podemos robar en Internet, que es entrar a repositorios de gente que ya ha modelado cosas, o bien porque nosotros hemos creado y ofrecemos al público, ya sea gratis o bajándolo, descargándolo con las condiciones que pongamos. Entonces, para que os suene, hay un repositorio fabuloso que se llama Thingiverse. Se escribe Thingy, como de thing, de cosa en inglés, verse, como de universo, ¿no? Si mezclamos Thingiverse. Entonces, esto es interesante porque a lo mejor muchas veces decimos, oye, y tenemos que, imaginar que tenéis una zona de un lugar de Madrid, donde sea, tienes que intervenir, tienes que hacerte la típica maqueta de emplazamiento para luego meter ahí tu ovni y a lo mejor ya hay alguien que se ha currado esa zona o que se ha currado ya, yo qué sé, la puerta de Alcalá o lo que sea, ¿no? Pues un poco anecdótico, pero que sepáis que hay esto. Luego hay otro lugar que se llama 3D Warehouse, o sea, como almacén de 3D, y ahí sí que hay más cosas de arquitectura. Entonces, Thingiverse pertenece a la plataforma de Ultimaker, para que también os suenen un poco las marcas. Antes había dos grandes impresoras de filamento que eran MakerBot y Ultimaker, unas eran las negras y otras las blancas, eso es como lo de la Guerra de las Galaxias, y se han fusionado. Entonces, Thingiverse ahora es de Ultimaker, que es la blanca ha ganado y se ha quedado por encima, pero bueno, están a partes iguales.
Y luego tenemos el 3D Warehouse, que es de SketchUp. A lo mejor eso os suena. Entonces, ahí te puedes bajar también cosas ya hechas. ¿Por qué os digo esto? Porque también podéis ahí tener el feeling de pues, dimensiones, espesores de paredes y demás de cosas. Hay peña que igual se modela, yo qué sé, pues, las arquitecturas míticas, la Torre Eiffel, la Villa Saboya, o sea, todas estas cosas. Pero hay que algún friki en fines de semana de lluvia, pues se lo habrá hecho. La veo también. Entonces, bueno, simplemente para que esto os suene. En este tinglado no nos vamos a meter, no sé cuánto controláis vosotros, o si alguno controla de paramétrico, Grasshopper y demás. Sí. Pero esto es una herramienta súper útil cuando estás diseñando en paramétrico, porque que puedas modificar espesores, alturas, proporciones y adaptarte a la escala en la que vas a imprimir después, pues es una gozada, que no tengas que estar ahí haciéndolo, porque muchas veces si estás en Rhino y escalas el objeto, dices, vale, sí, he escalado el volumen, pero la pared se me ha quedado muy gruesa. Entonces, estás fastidiado. Y con esto, pues puedes decir, bueno, vario escala, varios espesores o mantengo espesor. Entonces, el tema de paramétrico, que no vamos a entrar, pero es muy útil, ¿vale? Para todo esto. La digitalización, como os decía, lo paso rápido. Optimización topológica, esto igual nos afecta mucho, pero esto viene a ser que cuando siempre modelamos volúmenes básicos y sencillos. Es decir, si yo quiero hacer este soporte o esta cabeza de pilar que va a tener unas compresiones y unas tensiones, pues entonces siempre empezaré modelando un cilindro y unas aletas, pero luego la optimización topológica lo que me hará es retirarme material donde no va a trabajar y entonces va a ir haciendo una figura mucho más inteligente o más óptima en ahorro de material. La ingeniería inversa, que es lo que decía, si usáramos el escáner, esto es para control de calidad sobre todo, control dimensional cuando hemos diseñado una pieza, luego la hemos impreso en 3D o otra tecnología, luego las escaneamos, superponemos sus geometrías y vemos los desfases que tenemos entre unas y otras. Entonces, esto es muy útil. De hecho, ayer hicimos un curso de esto en la uni y es una pasada, porque te das cuenta de lo preciso que es todo esto. Esto ya hecho con las ramas del ordenador. Sí, porque las teníais para luego controlar cuánto se ha desfasado. Pero ellos, claro, salen de un modelo 3D y entonces hacen la producción y luego escaneaban para comprobar que estaba saliendo bien. Y tenían tolerancias de medio milímetro o algo así. Ya ves, para construcciones de coña. De hecho, uno de los problemas que tenía era ese, porque la estructura tenía tolerancias de estructura y cuando llegaban las ramas, nunca. Claro, estaban perfectas y la tolerancia tuvo que corregir la tolerancia de la estructura. Claro. Lo que es la radial y la silicona. Claro. Entonces, por eso esto es interesante, porque cuando se está fabricando, ya sea por sustractiva, que sería el control numérico, las fresadoras, que es lo más tradicional, ¿no? Pues como se hace en los Mac, por ejemplo, ¿no? Se mete un bloque de aluminio y una fresa te lo deja ahí perfectito. Eso genera mucho desperdicio, mucha viruta. Obviamente el aluminio se puede reciclar, el acero también, se puede volver a fundir, pero la cosa es que en impresión 3D se generan muchas tensiones en las piezas, porque como imprime con temperatura, pues entonces esa pieza por dentro genera unas tensiones que también genera a su vez deformaciones. Y como tiene una cuestión de capas, que ahora os explicaré más en detalle, pues es por lo que cobra mucho más sentido los controles dimensionales con ingeniería inversa y digitalización, ¿vale? Luego, este esquema que es súper chulo, que lo hizo José Real, que también es colega de la carrera, a partir de lo que yo llamo la Sagrada Biblia del 3D, es este libraco, si queréis ir jugándolo por ahí. Entonces, aquí de un golpe de vista ves las tres tecnologías, o sea, las tres familias de procedimientos de fabricación que nos encontramos, ¿no? Tendríamos la parte de formación de materiales o conformado de materiales, pues imaginad que inyección, estampación, es decir, todo lo que es industrial, que va como de que se haga una pieza cada segundo y pum, 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 pum. Es un molde, ¿no? Sobre todo. Y necesitas un molde. ¿Qué ocurre? Que aquí, esta matriz que veis es lo que vale un pastizal. Es decir, hacer una matriz de esta botella, pues igual te están soplando 5.000, 10.000 euros o lo que sea. Y solo puedo hacer esa con ese mismo material, es decir, no tengo ninguna versatilidad. Si me meto en el tema de la sustractiva, está muy bien porque dices, bueno, puedo meter un bloque de madera, un bloque de aluminio, lo que sea, lo desbasto y me genera mi forma. O sea, es una escultura digitalizada, ¿no? Tenemos ahí a un escultor, a un artesano, pero que no se cansa y va haciendo viruta. Problema, genera mucho residuo.
Pero es bastante versátil y muy rápida, sobre todo. Es una tecnología que por eso todos los carpinteros, ebanistas, incluso vas por las típicas puertas de, que vas por campamento por ahí, ves alguna carpintería de barrio y tiene un pedazo de CNC, porque además es una tecnología que se ha democratizado mucho. Y por 15.000, 20.000 euros tienes una muy sencillita que parece pasta, pero que es entre comprarte un coche o comprarte eso, pues igual le sacas más rendimiento a eso que al coche. Hay muchos también ahora de sobremesa. Claro. Que a lo mejor un 60x40, una cosa así. Lo que llaman, a lo mejor 2.000 pavos. Exacto, lo que llaman pantógrafos. Y de hecho algunos son con cabezales intercambiables, que puedes tener una fresa o puedes tener luego un pirograbador o lo que sea. Y luego llegamos a la aditiva. La aditiva lo que no tienes nada en la plataforma y empieza a posicionarse capa a capa el volumen que hemos diseñado en 3D. Entonces, ¿qué tiene esta desventaja con respecto a las anteriores? Pues que yo en formativa, si quiero cambiar mi línea de producción, tengo que parar, volver a instalar todo el carajal de la nueva matriz y pierdo tiempo, pierdo pasta. Si lo hago por sustractiva, tengo mucho desperdicio y por aditiva no tengo tanto desperdicio. Obviamente se generan soportes, que luego también veremos cómo se pueden definir, cómo se pueden quitar o poner, pero aquí la clave está en que como el software de segmentación previo a imprimir, es decir, yo tengo mi volumen en 3D, lo meto al software de Bamboo Studio, lo segmento, entonces la idea ahí es estudiar con qué posición es la más beneficiosa para que la máquina no tenga que hacer muchos soportes, que luego tendría que retirar yo a mano, salvo que utilice unos materiales que os explicaré que también son solubles y demás. Entonces, la idea aquí es que teóricamente no hay tanto desperdicio. Es decir, la tecnología con la que Greta Thunberg estaría más contenta pues sería con la aditiva, ¿vale? Y luego aquí tenéis, bueno, simplemente para que veáis igual algo más casero, pues ese termoconformado implica que siempre tengo que tener un molde previo, es decir, un molde que o he fresado o impreso en 3D, es decir, que encima no es una tecnología finalista, o sea, que necesito también de un utillaje para poder deformar un plástico. O sea, pensad en los tuppers que nos ponen para llevar comida ahora en muchos sitios y demás, pues esos tuppers que son de PET, que son súper finitos, pues esos están hechos con termoconformado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sí bajaron andando las cosas. Sustractiva, imaginad, pues este tocho de madera se ha metido en una fresadora, se pone a girar, desbasta el material y primero hace unas pasadas de desbaste rápido, con estas bañeras que estáis viendo, como cuando hacíamos maquetas por curvas de nivel y pegábamos, pero a la inversa. Y luego se cambia la fresa, se pone una de acabado y a base de pasadas paralelas o pasadas concéntricas nos deja una superficie suavizada como si esto fuera de Isamu Noguchi, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos la maravillosa churrera de la impresión 3D. Impresión 3D hay como 16 tecnologías. Nos vamos a centrar en la que estáis viendo en pantalla, que es la extrusión de filamento fundido. O extrusión de filamento fundido, ¿vale? Que es lo que en inglés, porque las siglas están, los acrónimos son en inglés, que sería FDM, Fused Deposition Modeling, o FFF, que si no recuerdo mal es Fused Filament Fabrication o una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que empiece por F atiende al tema de los filamentos. Y esto también, por darlo rápido, aquí tenéis de un golpe de vista todas las tecnologías que existían, por lo menos hace como unos 5 años. Ahora lo que está surgiendo son mezclas entre unas y otras. De hecho, en el tema de resina, ayer flipé porque nos presentaban una máquina y una pieza del tamaño del ratón se imprimió en 11 minutos. Y yo flipé. O sea, mira que llevo tiempo en esto, pero es que ahora mismo hay un cambio de paradigma con las Bamboo y con los nuevos sistemas de estereolitografía, que una pieza que hubiera tardado un mínimo de 3 horas, por daros un dato, que es bueno, de 3 horas a 10 minutos, es verdad que es un salto cualitativo, pero no deja de ser poco tiempo, ¿no? En nuestra cabeza. Pero hablo de piezas pequeñas. Pensad, cuando ocupamos toda la bandeja de impresión, pues poder pasar de 24 horas a tenerlo en 4 horas, pues es una pasada. Eso es lo que se denomina ya el prototipado rápido de verdad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, aunque no lo veáis igual de lejos, pero nosotros nos vamos a centrar justamente en esta, la que pone extrusión de material, que sería FDM, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que os suenen un poco las familias que existen, las siglas, los materiales y luego también algunas marcas comerciales, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, no sale Bamboo porque esta diapo es mucho más antigua a toda la revolución que ha supuesto el bambular. Y de todas ellas yo siempre me centro en estas 3 familias, ¿no? De la extrusión, fotopolimerización, sinterizado. Pero en concreto me voy a quedar más con la de extrusión para no alargaros mucho la historia.
y también os he traído ejemplos de todas las tecnologías, pero que os quede claro que vamos a trabajar con Fused Deposition Modeling, ¿vale? Con FDM. Entonces, el esquema básico de cómo funciona esto. Como veis ahí, la tecnología se patentó hace un huevo de años. O sea, que esto no es que sea nuevo de ayer, sino que lo que ha ocurrido es que una máquina que patentada costaba a lo mejor 40.000 euros, pues ahora mismo la podemos comprar por 300, montarla nosotros y ya está, porque las patentes se acabaron, se democratizó todo esto. Entonces fue al comienzo de los 2000, 2010 más o menos, cuando hubo toda esa explosión de gente que se volvía loca imprimiéndose, o haciendo máquinas autorreplicantes, ¿no? Que un colega te imprimía parte de tus piezas, tú te ensamblabas luego los motores, las barras, las correas y tenías en tu casa algo por muy poco dinero. Problema, que si no eras muy manitas, te pasabas más tiempo calibrando la máquina que pudiendo imprimir tus piezas. Por eso yo siempre he apostado por gastarse un poco más, rascarse el bolsillo y preocuparte en que tus diseños sean eficientes para la máquina y no ser un operario de máquina. Entonces, bueno, este es el esquema más básico de lo que nos vamos a encontrar. En FDM, el material viene cargado en bobinas, como habéis visto, me imagino todos la máquina arriba, que tiene arriba un AMF, que es como se llama al sistema de carga de materiales, tiene 4 vías en este caso, pero podríamos hacerle un bypass a esta máquina para llegar a tener hasta 16 bobinas cargadas. O sea, que eso es una pasada. Hace cosa de un año no había. Bueno, había algunas por ahí de hasta 5 y demás, pero no funcionaban tan bien. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo? Tú tienes la bobina precargada. Esta bobina suele ser en torno a 1 kilo, más o menos 750 gramos, una cosa así. Y son materiales que, con que os quedéis con una palabra, solemos trabajar sobre todo con PLA, que es ácido poliláctico, que es este material que veis aquí. Este en concreto, que son dos piezas. Por ahí. Entonces, en cuanto a colores, los que os imagináis. Pero lo importante de esto es que vuestra máquina en concreto está trabajando con un diámetro específico, que es 1,75 milímetros. Esto porque os suene. Porque si un día os toca ir a comprar el material, pues entonces hay bobinas de 2,85, si queréis redondearnos a 3, y bobinas de 1,75. Entonces esto, según el fabricante, pues elige una u otra. Esto es lo típico gañanada que lo compras por Amazon y te llega la que no querías. Entonces simplemente lo digo porque parecen cosas evidentes a veces, pero si alguien no te lo cuenta, pues no tienes por qué saberlo. Entonces, la vuestra es la finita, la de 1,75. Entonces, esa bobina está cargada en una... Si cambias el cabezal, ¿puedes cambiar la otra o es una cosa que la máquina...? Es que la máquina viene preparada, claro. La máquina viene preparada así y luego la boquilla de impresión, que sería justamente donde pone ahí extrusor, ¿no? Por simplificarlo mucho, esa boquilla al final tiene una parte de entrada, es decir, un puro trasero de entrada donde el material en función de su diámetro pues va a tener una apertura de 1,75 o de 2,85, o sea, más grande o más pequeño, y luego lo que va a hacer es canalizarlo en una boquilla troncocónica para que ya salga con un diámetro de 0,4 milímetros, ¿de acuerdo? Que esto es también otra cosa que tendréis que memorizar porque os va a condicionar a la hora de hacer vuestros diseños. Entonces, en función de tu extrusor, también tendrás una bobina determinada. Por eso Bambu ha decidido jugar con las pequeñas y, por ejemplo, Ultimate, que son las que yo más utilizo, es lo contrario, es los 85. Entonces, eso nos permite también jugar con otros grosores de boquilla. Es decir, te limitan, ¿no? Si siempre estamos pensando que vamos a pasar de algo gordo a algo más finito, pues si tengo una boquilla al final que funciona con filamentos más finos, nunca podré extruir nada más grueso que mi filamento. Imaginad que quisiera que entrara y saliera literalmente ese espesor de material, pues en el mejor de los casos podría fluir algo de 1,75, pero si tuviera uno mayor podría fluir algo de mucho mayor diámetro, ¿vale? Pero bueno, tampoco me quiero poner muy quisquilloso, pero lo veréis ahora cuando haga algunos ejemplos y os muestre alguna maqueta impresa. Entonces, básicamente, tenemos la bobina, hay un motor alimentador que va a tirar, dependerá de la tecnología si este motor está directamente, es extrusión directa y lo tiene sobre el cabezal de impresión, o bien lo tiene un poco más hacia atrás, y se llaman sistemas Bowden. Entonces, lo que hacen es que tiran del material y ya lo empujan por una cánula de una forma que no le somete tanta presión al extrusor, y esto es a gustos colores. Hay gente que dice que prefiere el Bowden, hay gente que prefiere extrusión directa que está literalmente empujando sobre el cabezal, pero bueno, yo ahí ¿Cómo es? Es extrusión directa.
O sea, el tira el Tira del el cable. extrusor, eso es. Pero como el AMF tiene un previo, ahí ahora me pierdo si el AMF, o sea, que es lo que sería el sistema de las cuatro vías creo que tiene un previo donde tú pulsas este botón amarillo y lo metes y ahí tira. y creo que ahí va tirando. Es que no tira, yo no tira del extrusor, tira del... Sí, tira de este. A mí me suena, es que porque si cuando lo tienes solo, sí que es Bowden porque viene desde atrás. Vosotros lo tuvisteis que instalar, me imagino, cuando os llegó. Me parece una tontería, pero voy a comentar por ejemplo que supongo que no mucho mejor cuando veamos la máquina. Sí, es más evidente. Eso, por ejemplo, es una cosa que la tienes que aprender por fuerza el día que se te atasca un filamento. Porque dices, claro, se te parte, y ahora cómo lo recupero, o sea, cómo saco el filamento de ahí dentro. Exacto. Entonces, claro, pues saber de dónde tira o de dónde empuja o de tal, pues eso es para esa persona. Es que por eso ahí le dedicaremos a la siguiente sesión, estaremos pues eso, preparando, imprimiendo, estando controlando y viendo de dónde sale este material y demás, porque parece una tontería, pero lo que dices ahora mismo no es tan evidente, ¿no? Si la primera vez que te metes a una máquina, pues no sabes de dónde tiene que estar este alimentador. Y luego, cuando ya pasa por esta boquilla, extrusor, princor, nocel o como lo queráis llamar, que eso os lo encontraréis en diferentes lugares con estas nomenclaturas, os encontraréis que lo que está haciendo esa boquilla, que es una punta dorada, suele ser de cobre, latón, estas boquillas lo que hacen es calentarse a unos 200 y pico grados y esto dependerá del tipo de material que está fluyendo por ahí. Entonces, este material lo que va a hacer es empezar a salir de una forma derretida, para que nos entendamos, pero a una temperatura específica, puesto que cuando ya está fluyendo hay unos ventiladores de capa que lo que van a hacer es que en cuanto ha fluido el material y toca la mesa de impresión o bien se está ya tocando sobre una capa preimpresa, se solidifique y se quede pegado. Entonces ahí está la magia de esta tecnología y donde está la patente de todo el rollo, ¿vale? Adicionalmente, la cama suele estar calefactada y esto ayuda a que el material se pegue. Esto también lo veréis. Ponemos la manita y veremos que está como el radiador, está caliente, no te abrasa, pero quema. Y poco más, ¿de acuerdo? Esto simplemente para que lo veáis. Aunque esta no es vuestra máquina, pero esta será una de las que yo traeré el último día. Aquí lo veis a cama súper rápida, pero vamos, me consta que la Bamboo va, si no va tan rápido, pero va casi. Entonces lo que va haciendo es, todas estas hiladas que veis son capa a capa. Todo este bosque de columnas son soportes auxiliares, como si fueran andamios, para soportar las maravillosas alas de este dragón rosa. Y luego las retiramos, las arrancamos. Es decir, te las hace el software por defecto para que las puedas arrancar de manera fácil, ¿vale? Pues a mí me gusta más con... Más o menos. Es que lo he sufrido ya con las técnicas. de lo que es en tu caso. Es que Bosco imprimió una pérgola muy finita, bonitas, y ahí quitarlo los soportes era tan frágil que se quedaba como el soporte, entonces no era tan fácil. Eso es. Entonces, bueno, simplemente aunque sea otra tecnología, pero para que lo tengáis en cuenta. De esto voy a pasar, ¿vale? Os voy a pasar rápido para no liaros. Con Toolcrafting sería lo mismo, pero con una churrera de hormigón, para que os hagáis una idea. Fotopolimerización, esto simplemente para que os ponga el vídeo que es más rápido. Esto es lo que se llama estereolitografía, SLA, y esto es con resina, es decir, tenemos una cuba con una resina líquida y lo que está haciendo es imprimir a la inversa. Es decir, si el otro hacía estalagmitas, este hace estalactitas. Y de ahí todos los soportes están suspendiendo la figura que estamos imprimiendo. Entonces, ¿qué diferencias hay? Y esta es la tecnología que ahora acaba de pasar de hacer impresiones, pues este objeto a lo mejor podía ser, yo que sé, 6 horas, por deciros algo, esto ahora se lo puede cascar en 15 minutos. O sea, a ver... Y estamos hablando que eran como 20 o 40 minutos ahora, y ahora es una máquina más... Claro, esto... Y de hecho, esta estereolitografía... ¿no? Los químicos... Claro, entonces tampoco me quiero liar mucho con eso porque como no es una tecnología que tengáis aquí, no... Si no tiene, pues no lo tenemos. Hemos empezado por tener más asequible, más fácil. Nos encanta, ¿sabes? Un día nos podéis, realmente todos conseguimos que el tema del 3D ruede y convertemos el estudio, pues... Vale, pues bueno, ¿vale? Entonces, bueno, porque veáis también piezas aquí diferentes alturas de capa para que entendáis lo que os explicaba antes y luego piezas que están con más densidad y menos densidad. Eso también os lo enseñaré luego.
Y luego estos son piezas hechas en resina, por ejemplo. Entonces, eso es silicona, o uno que lo llaman como silicona. Entonces, esta es una pieza, por ejemplo, de resina que no le he quitado los soportes. ¿Cómo saldría? Que se imprime justo al revés, ¿vale? Y luego aquí yo creo que añado una con soportes, ¿vale? Y estos son los soportes de impresión de una pieza en FDM, que es la que tenéis vosotros, ¿vale? Entonces, que veis la diferencia de una es desde la mesa hacia arriba y la otra es invertida. ¿Vale? Luego os enseño más historias. ¿Y la resina tiene color? La resina puede ser con color. Pero, por ejemplo, la resina no puedes cambiar el color. Las dos. No puedes cambiar el color en directo, es decir, es un monocromo. Es decir, tú desde el origen dices, lo quiero rosa, lo quiero blanco, entonces ahí te condicionan, si no luego pues a pintar como Warhammer, ¿sabes? A manita. Entonces esa es un poco la diferencia, ¿no? Que tienes que saber. También las resinas están pensadas que son otros materiales que suelen ser con otras condiciones. Por ejemplo, hay resinas que son biomédicas, tienen aplicaciones en contacto con la piel o pueden estar en la boca. Entonces, tienen es otra liga también de a lo que se dedica. Entonces, como habéis visto, pasamos de lo que sería un insumo consumible, que es un plástico rígido, a una resina que es líquida o viscosa, que ocurre que una vez que tú lo sacas de esta cuba, te toca, vamos, que te guantes, mascarillas, es mucho más engorroso que curarlo. Tienes que primero lavarlo en alcohol y luego curarlo en un horno. Entonces, claro, no es solo la máquina, sino hay una serie, y eso te requiere también más inversión. Y luego tenemos sinterizado láser. Entonces aquí, para que veáis el vídeo, que se explica mucho mejor, sinterizado láser ya es con polvo. Es decir, imaginar un polvo de nylon, y lo que hacemos aquí es que un láser impacta en un polvo muy finito y donde impacta ese láser lo funde y lo aglutina con la capa inferior que hubiera impresa. Entonces esto nos genera una condición en la cual no necesitamos soporte. Es decir, la pieza se imprime sin soporte porque, como siempre tiene que dejar enrasada una capa de polvito para que impacte el láser, pues todo el polvo que no ha sido aglutinado y que queda disgregado te sirve de autonivelación y de soporte para que capa a capa, como si fueran diapositivas, las tengas ahí cargadas. Aquí lo están exagerando mucho porque las capas de esto son súper bajas. Claro, ¿qué me permite? Pues hacer piezas como esta. Es decir, no requiere soportes, pero es que puedo hacer piezas que ya están engranadas una dentro de otra. Por ejemplo, las de las instituciones de Rotavari O mecanismos. Que luego pudimos mandar a imprimir todo el volumen con las gradas tal, Ahí lo sin tenéis. necesidad de... Y de hecho mandábamos los 6 estadios a la vez. Eso es. Entonces ahí hay que optimizar la cubeta. Se llenaba toda la cuba con los 6 estadios Eso es. y salía, claro, en una noche tenían los 6. Por eso ahí te dicen que economices, ¿no? Que lances todo lo que te quepa, porque da igual la posición de la pieza, utilizas toda la cuba. Claro. Eso es. Y luego eso es. Y sobre todo porque este material hay que recuperarlo, porque hemos ido increciendo de costes. Es decir, FDM es la introducción a la impresión, luego tienes la resina, que es un palo, pero esto ya es un repalo. Entonces, claro, ya incrementas mucho el coste, pero más requieres de operarios que también estén ahí limpiando. Y el material hay que recuperarlo, porque igual que la resina, donde aunque está la cuba llena, si no ha solidificado el láser, esa resina sigue funcionando. Este polvo, que es muy caro, lo que necesitas es poder reutilizarlo. Por eso el tío se lo ocurra y esto tiene una presión invertida para poder absorber el polvo que no se tira a ningún lado. ¿Vale? Y luego, esto es lo mismo que del último que os he enseñado, bueno, como curiosidad, y ya para metales. Es decir, porque decimos, vale, estamos bien los plastiquitos y los nylon y no sé qué, pero ¿qué pasa con el metal? Que es lo serio, ¿no? Que para construcción puede tener más aplicación. Pues aquí tenemos un sintetizado láser de una pieza de titanio, que no quiero pensar cuánto puede costar esto. Y entonces, bueno, pues piezas de metal y que ya veis la densidad que tienen y demás, ¿no? Y la geometría tan chula. Entonces ya hemos pasado de que si las resinas pueden tener aplicaciones biomédicas, estar en contacto con la piel o en la boca o lo que sea, pero es que el titanio puede estar dentro de nuestro cuerpo.
Entonces ya es otra liga, otros precios y otras aplicaciones, ¿vale? Así que nada, esto simplemente para que veáis un repertorio de diferentes materiales y ya nos centramos en la Sagrada Biblia del 3D Printing que habéis rulado por ahí. Ese libro está muy bien porque te hace un repaso de todas las tecnologías. Entonces, te explica cómo tienes que modelar o cómo tienes que diseñar para según qué tecnología. Es decir, esto ahora mismo no es lo mismo. Si estuviéramos con una impresora de resina, os contaría cosas similares, pero no son las mismas que con el filamento, ¿vale? Entonces, este es el único proceso que se os tiene que quedar un poco más en la cabeza de cómo vamos a trabajar. Es decir, partimos de un archivo de CAD, me da igual dónde modeléis, eso es indiferente, porque cualquier software, Rhino o el que sea, te va a permitir exportar como STL. El punto STL, estereolitografía, es como el PDF de Word, ¿de acuerdo? Es decir, que al final es un formato que te puede llegar a cualquier dispositivo, lo puedes abrir y no tienes que tener preinstalado nada. Pues esto es lo mismo, STL. La estereolitografía, que es a lo que hace alusión este término, es un archivo que guarda geometría tridimensional, simple y llanamente. De hecho, en los ordenadores ahora tenéis un previsualizador de STLs. Es decir, a veces cuando sale que tenéis en las vistas de carpetas y os dice cómo quieres verlo en miniatura, con detalles, y te pone al lado si quieres tener una pantalla de navegación, pues si la tenéis activada, os va a permitir ya que si tienes un 3D, se empieza a rotar ahí el objeto y es algo súper chulo. Cuando estás buscando un archivo, pues tener una previsualización sin tener que abrirte el Rhino o cualquier movida de estas, pues ayuda mucho. Entonces, la clave es eso, tener el STL. Luego, en el software de segmentación, que será el Bamboo Lab, el Bamboo Studio que utilicemos el próximo día, lo que nos va a hacer es una segmentación. Entonces, la palabrota de G-code lo que está haciendo es unas instrucciones a la máquina. Es decir, le va a dar un archivo TXT que le va a decir, empieza, arráncate, enciende el ventilador, enciende el motor de no sé cuál, pon la temperatura a tantos grados, mueve el cabezal en X tanto, en X tanto, en Y tanto. Es decir, le estás diciendo qué coordenadas como si fueran instrucciones de una programación lógica, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros nos va a dar igual lo que hay dentro. Simplemente es que la traducción de cómo es mi objeto y en cuántas capas se segmente va a suponer unas líneas de código para la máquina, que le va a dar instrucciones para que opere durante el tiempo que salga nuestro 3D. Luego, la máquina va a empezar a traducir, a seguir todas esas líneas de código y nos quedará nuestro objeto ya en 3 dimensiones. Entonces, simplemente para que os quedéis con la copla de que el STL es lo que yo tendré que exportar desde Rhino, SketchUp, AutoCAD o lo que fuera. Y el G-code es lo que automáticamente me va a dar el software de Bamboo cuando segmente y eso lo meteré en una tarjeta SD y lo llevaré a la impresora. O bien, si lo tuvierais conectado por LAN o por Wi-Fi, lo preparas y se lo envías a la máquina. De hecho, el Bamboo lo que tiene es un previsualizador para que tú también estés monitorizándolo desde casa o desde tu puesto de trabajo, que es una gozada. Tiene una camarita, entonces, además de hacerte timelapse, que son cosas súper chulas, ¿no? Para que luego te flipes y digas, mira cómo ha quedado para alguna presentación chula y tal, es también para controlarlo. Y además tiene un escáner, es decir, si de repente ve algún defecto, se queda en pausa y te envía un mensaje de, oye, aquí hay una fiesta de espaguetis, mira a ver si sigo o lo retiras o qué hacemos. Entonces, son cosas que os cuento muy de coña, pero es que meses o años atrás no existía. O sea, tenías que estar controlando. Son verdaderamente útiles. O sea, y que te pasa. ¿Sabes? Claro. De repente, recuerdo que estábamos teniendo parte de lo de la exposición. Un viernes a las 8 de la tarde, que teníamos tiempo justo para imprimir eso, para que estuviera el lunes y no sé qué, se paró. Porque se había atascado el filamento y no sé qué. Y dijiste, ya, ¿qué más? Claro, entonces tuve que... Estaba el jefe aquí y lo arregló él, pero hubo que... ¿Sabes? Si no lo tuvieras empezando. Es verdad que me lo contó en Roca. Que dijo, ya he hecho yo mis pinitos con la máquina. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, te dice eso, que la primera capa ha salido, mira a ver si... Sí, incluso hay avisos que te dicen, oye, esto está saliendo mal, pero si tú me dices que para adelante, sigo. O sea, porque de hecho es una máquina que a mí a veces también os digo, como es tan nueva, porque, a ver, igual lleva 2 años en el mercado, 1 año la Bamboo, pero que no tiene la integración de las otras que igual están aquí desde hace 10 años o más. Entonces,
a veces te salen errores que digo, no sé ni qué leches me está diciendo de error, pero yo tiro para adelante y ya está, ¿sabes? Pero a veces desconcierta un poco. Y luego, pues, ¿qué traducción tiene esto a esos parámetros que nos vamos a encontrar en el software cuando lo abramos? Pues que estos volúmenes que, imaginad, tenemos un cúbito, ¿no? Pues como esto. Al final dices, bueno, esto me lo he modelado en Rhino o donde sea. Me he hecho mi STL y se lo llevo a la máquina. Pero claro, la máquina le da igual si dentro de esto está vacío o no, porque el STL realmente es la estereolitografía. Es como si pusiéramos papel albal a esta forma y ese es el papel albal que si aplasto lo reviento porque solo le interesa la carcasa de fuera. Entonces, ¿qué es lo más importante que eso se tendría que quedar grabado a fuego para que un 3D me valga? Pues que tiene que ser cerrado, sólido, hermético, macizo. Es decir, todos los sinónimos que se os ocurran de que no haya un agujero o un parche chungo en los sólidos. No obstante, los softwares de segmentación han mejorado como si fuera, tanto. por ejemplo, un caballito de estos de hinchable para la playa que tiene formas raras, pero que tú lo podrías llenar y no saldría, ¿no? Eso es. Y eso es lo que se denomina, pues, sea hermético o watertight, porque no sé también luego cómo tendréis el software, si en inglés, en español o cómo lo tendréis, pero lo digo para que suenen esas cosas o si trabajáis en otro software, pues eso, que sean, o en Rhino, ¿no? Que te dice extrusión cerrada o polisuperficie cerrada. Pues cuando veas cerrado es como, qué bien, ¿sabes? Alivio. Pues si es abierto, pues cúrratelo para cerrarlo antes de enviarlo. No obstante, los software se lo comen. O sea, no, antaño te fastidias y hasta que no lo cierres. Luego también eso os aparecerá otras palabrotas que se llaman manifold o non-manifold. Entonces, eso es cuando en un punto a lo mejor están cruzándose varias superficies. Entonces, sí, que no son tangentes, son exacto. superficies diferenciales Y que no enganchan y no están... entonces, eso muchas veces puede ser un mensaje de la superficie son no manifold y yo que, bueno, no me imprimes o no me lo imprimes, es lo que me importa. Entonces, si tenemos ya en cuenta que somos limpios a la hora de modelar, mi consejo siempre es que cuando vayamos a modelar para 3D, simplifiquemos. Es decir, tú puedes tener tu pedazo de archivo para aprender, pero cuando vas a hacer esto, que se va a hacer a escala más pequeña, te lo haces de cero, que esta señora creo que lo sufrió, y ya está, ¿sabes? Y no tienes problema. Entonces, eso es como De hecho, lo sufrimos mucho con los estadios, claro. Porque la gente de las que nos hacían fuera nos exigían que estuvieran perfectamente cerrados y perfectamente, Sí, o sea, que es lógica. Nos decían que fuese una única pieza. Claro, Sí, una único única volumen. pieza, un único volumen. Que eso depende cómo modeles, o sea, porque lo que mola de Rhino es que puedes modelar lo que te salga a las narices, pero claro, lo que modelas a veces es incontrolable. O sea, Lo que es lo que ves y luego todo eso lo ves que tienes que imprimir. Claro. De hecho, una de las maquetas, la única manera que tuvimos para enviarse en un solo volumen fue pasarla al software de Bamboo y que lo corrigiera. Y que lo cerrara. Y lo cerró esto y ya sigue de radio. Es verdad que en Bamboo, por ejemplo, o sea, es verdad que no nos tenemos frente a la de, es decir, ¿dónde está Estereolitografía. Estilizado a la hora de cerrar las piezas, por ejemplo, sí que puedes, o sea, mientras las piezas estén cerradas en sí mismas, pueden tener cara de coplanarios. O sea, por ejemplo, Sí. puedes tener esto de aquí, ¿no? Tú puedes tener esto como un prisma y esto como otro prisma y no tendrías que fundirlas para que la cara que hay en medio estuviera hueca, ¿os me explico? O sea, Sí. pueden ser dos cajas que se están tocando o incluso intersecando. El programa, imagino que cuando a veces te da un aviso y te lo corrige, no sé si es eso lo que te corrige, pero puedes modelarlo así que te lo imprime. Cuando hicimos una puedes modelar por adición. Sí, claro. Incluso creo que, te debería corregirlo, pero creo que incluso si se macla, Sí, creo que también lo lo hace. O sea, él luego de alguna manera, no sé si lo hará con 9 puntos y propio programa o cómo, es como que reconoce lo que hay fuera y todo lo que hay dentro no te lo imprime como un cubo, imagínate, es que no sé explicarlo. Lo que pasa es que en la imagen, tú en un cubo tienes en la pared y luego tienes un relleno, digamos, como con un rallador. Pues si tienes los cubos intersecando, no tienes dos rellenos, o sea, dos paredes que se intersecan una dentro de otra. Lo obvia y que hace, digamos, como una pieza. Pero el software otro, de la otra impresora, se rayaba y desaparecía el estadio. Se quedaba como había una pieza de la cubierta y otra pieza de tal que se maclaban, sacaba solo el filetito. Y lo otro lo obviaba. Cachondo, ¿no? Lo obviaba justo la parte. Porque no vale para nada. Hay que centrarse y especializarse en lo que tienes y lo que vas a usar. Claro. Sí.
Por eso interesa hacer eso, cuando dices, bueno, simplificas y es la que llevas. Entonces, ¿esto que nos implica? Que la máquina, como os decía, como le da igual lo que hay adentro, en cierto modo, al final es como si estuviéramos pensando que las cosas van a tener, simplificándolo mucho, van a tener una base, unas caras laterales y una tapa y un relleno. Entonces, esos son parámetros que podremos nosotros elegir. Es decir, que a mí me da igual si yo a lo mejor había hecho un volumen con un espesor de pared de 5 milimetrazos, porque luego yo en la máquina le diré si quiero que lo haga con una capa de 0,4, con una de 1, es decir, puedo ir eligiendo. Y esa elección de dimensión será múltiplos de la boquilla que estoy utilizando. Por eso os decía que os quedaréis con el número 0,4 porque siempre habrá que ir haciendo múltiplos de eso. Y además eso, por otra parte, me va a condicionar una altura de capa. Es decir, por cada diámetro de boquilla hay una altura de capa máxima o un rango de alturas de capa. Entonces, pensad que lo más bajo que podemos hacer, lo más preciso, con la boquilla que tenéis instalada vosotros, que es de 0,4 milímetros de diámetro, es decir, menos de medio milímetro, que es nada y menos, es que por ahí, con suerte, cabe un alfiler. O sea, pensad lo finito que es. Entonces, eso me va... Esta máquina, creo que lo más bajo que nos deja, de altura de capa me refiero, no, te dejará 0,06 o 0,05. La capa más mínima, es decir, la más alta resolución, para que nos entendamos. Es decir, lo más pegaditas que... O sea, igual que aquí es lo exagerado, o sea, este concepto de altura de capa, que aquí lo veis muy bien, ¿no? Esta es 0,2 y esta es exagerada con una de 0,6. Pues hecho con una boquilla mucho más gorda, de 0,8. Entonces, lo mínimo para cualquier boquilla, da igual que sea la más gorda del mundo, va a ser que nunca te va a poder pegar dos capas de menos de 0,05 milímetros, 50 micras, que es a lo que imprime la resolución de la resina, que no veis la capa ni queriendo. O sea, es decir, es una resolución muy, muy buena. Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál es la relación matemática resumida de las hostias que me dan la vida? Perdón por la palabrota. Para que lo tengáis en la cabeza, que es imaginad que cambiáis la boquilla, pero bueno, en este caso va a estar siempre 0,4, la mayor altura de capa que me va a permitir esa boquilla es un 80% de la dimensión de su diámetro. Es decir, que si multiplico, creo que es 0,32 milímetros, si no me equivoco, si multiplicamos por 80%. Perdón, ¿y cómo ocurre esto de que con una boquilla de un diámetro la capa es algo más fina o más gruesa? Porque esto funciona por presión también. Entonces, la boquilla, o bueno, mejor dicho, la mesa de impresión se va a juntar lo que necesite contra la boquilla de extrusión. Y así la aprieta la capa. Aprieta, entonces luego va bajando. Entonces, como la boquilla va a ir pintando, literalmente va a ir escupiendo ese material, va destruyendo el material, la idea de esto es que está funcionando por presión, velocidad y temperatura. Son tres factores que le están afectando. Por eso digo, nunca toquéis velocidades, temperaturas y nada de eso porque descualibra. Y un arrastre también. Claro. Al final es como cuando tú una manga pastelera, si la pasas rápido, sale más fino el churrillo, ¿no? Si lo pasas más despacio, más y al apretar no afecta también al ancho. Exacto. Entonces, por eso las primeras capas siempre verás... Puedes controlar uno de los dos parámetros, ¿no? Te hace el pie de elefante, es decir, cuando tú ves el arranque, siempre vas a ver que hace ahí, te pones no te vas a tener la lupa, o sea, lo ves. Entonces, por eso también esas cuestiones de tolerancia dimensional, pues tienes que vivir con ellas. Ese es el hándicap. Pero básicamente es eso, que lo de la altura de capa está muy bien porque imaginad que lo estándar es que la gente imprima con boquillas de 0,4, porque las máquinas por defecto te vienen con eso, y altura de capa 0,2. Eso es lo que usa todo el mundo. De hecho, cuando cojamos por primera vez el Bamboo Studio, lo vais a ver. Eso es lo estándar en el mundo mundial. Y relleno del 20%. Esto del relleno es este patrón que estáis viendo también en esta pieza. Lo hemos parado adrede para ver el relleno. Entonces, tampoco me quiero avanzar, pero bueno, simplemente porque entendáis esto. Pero antes de entrar en esos parámetros, y esta imagen la pondré más de un día. Esto viene de la Sagrada Biblia, del 3D Printing. Y entonces aquí lo que hacen es en una tabla te condensan cuáles son las dimensiones mínimas que pueden tener tus diseños para imprimir con FDM, es decir, con la impresora que tienes de filamento. Por resumirlo, porque aquí podemos entrar en materia, pero sin tener un modelo delante, pues tampoco tiene mucho sentido. Si queremos hacer paredes, que eso lo veréis aquí,
Aquí tengo una mini Villa Saboya. Si queremos hacer paredes, imaginad esto es impreso, lo que he hecho luego es poner las columnitas. Esto será un consejo que os diré de no imprimáis columnas tan finas porque no hay tolerancia, y eso lo veréis aquí en este esquema, que vas a Sancer, compras esto y luego lo encajas, porque es mucho más fácil para tu vida, para la máquina, para que no haya atascos y demás, ¿vale? Entonces las columnas, que sepáis que vienen de nuestros amigos de Sancer. Eso nunca va a cambiar, ¿no? Es que hay cosas que no tienen sentido. Entonces, lo que quiero que veáis aquí es que vais a ver unas paredes finas que se han impreso solo con una capa, con un muro, y otras que tienen dos capas paralelas. Entonces, una cosa es lo que nos digan, estos son parámetros conservadores, ¿de acuerdo? Es decir, si no te la quieres jugar, haz caso a estos señores, y entonces te dicen que un muro nunca podrá ser más fino de 0,8. Y dices, bueno, 0,8 vale entre 2, 0,4, es decir, que son dos pasadas de mi extrusor para que me hagas ese contorno. No obstante, en esa maquetita veréis que hay muros de una única pasada de 0,4 y los hace. Pero si hubiera puesto que mi muro en Rhino es de 0,3, pues no me va a hacer nada porque no tiene entidad donde segmentar. Entonces, si fuera, vale, ¿qué pasa si es de 0,6? No pasa nada, la máquina te hará una única pasada. Te irá por el medio y te quedará ahí alguna intolerancia por el camino. Y hasta que no vuelvas a tener dimensiones de 0,8, pues no podrá meter dos pasadas. Entonces, esa es un poco la idea, que hagamos siempre múltiplos sabiendo la boquilla que estamos usando. Por eso el hecho de rehacer nuestros modelos, aquí es donde cobra sentido. Bueno, porque puede parecer una cosa como que un poco, no es una tontería, pero que aunque estés pensando, bueno, es demasiado. Yo le daré el PD y veré casi tiene dos o tres capas. Si, por ejemplo, el día de mañana queréis hacer un cerramiento, por ejemplo, tenemos la opción de tener varios materiales y uno de ellos es un PET, no sé qué, que es como un plástico, bueno, un plástico botella. Sí, el PTG que te da un acabado translúcido. Si, por ejemplo, quieres hacer eso, ¿cuántas capas es fundamental? Porque una capa va a hacer que se vea a través. Dos capas ya hace que sea más opaco. Tres capas a lo mejor ves el brillo, pero no el interior, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí que a lo mejor se empieza a jugar con, pues no, quiero que las ventanas las haga de ancho de 1, o esta zona, quiero tu maqueta de Fucat, por ejemplo, pues hicimos, por ejemplo, unas zonas, le pusimos ancho a ese cerramiento pues de un filamento, el núcleo de escaleras pusimos mucho más grosor para que fuera mucho más opaco y no se viera la luz a través de eso, bueno, pues eso se puede jugar con ellos. Ahí es donde empieza ahí, por ejemplo, ¿no? Ese es el material que os digo, es que es como translúcido, pues allá, al final depende de cuántas capas le metes, enseguida pierdes la translucidez, o sea, se convierte en algo opaco. Sí, eso es. Los pilares que decía Fabricio, por eso. Aquí lo tenéis. Entonces, si os finos en el no, y aquí la vibración el momento de se mueve. ¿ves? Ha ido bien, pero aquí ya empieza a hacer Se empieza como a pandear y es el propio extrusor el que lo mueve. Entonces, es por esto, porque la base se va moviendo y hace como... Sí, y solo esa vibración Y ya se mete como cerrando. arriba. Entonces esto, claro, es esto. Entonces, esto, aunque sea una micra, claro, el extrusor eso no lo calcula, entonces pues te va saliendo... Que va a ser súper Claro, probable, Y además descubrimos que pasa siempre a partir de la altura. O sea, en un determinado momento ya empieza a moverse demasiado y entonces ya no lo cambia. todo. Claro. Aún así está fenomenal impreso. O sea, creedme que tener una resolución así, o sea, un acabado así de bueno con una impresora 3D de filamento no era algo fácil hasta hace unos poquitos años. Está muy bien. No, esos son los soportes. Esto es arrancar los soportes. Los soportes. No, mejor la Los soportes muy No se ha aplicado. Ahí le están dando un do. No te voy a dejar así conmigo. No te preocupes, déjaselo a María en su mesa y al día siguiente te fijas. Si lo tengo que hacer en mesa, va a Sí, sí. dar 7 males, ¿no? Lo dejas así con la lima. Con la lima al lado. No dices nada. Entonces, eso es para que veáis un poco el tema de tolerancias, pues que es un ejemplo fabuloso. Aún así como os digo, es decir, aquí estos tíos me aconsejan, oye, 0,8, que son 3 pasadas y ya está. Ahí estáis viendo que hay muros de una única pasada y salen perfectos. Entonces, lo único que te la juegas, Claro. te la juegas, eso, estás yendo pues allá tú. También depende un poco de lo alto que sea, ¿no? Exacto. Lo que te importe. Si tienes jefe o no tienes jefe, esas cosas.
Entonces, bueno, eso por un lado. En cuanto a los muros, yo os diría que, bueno, pues sí, pero eso, o incluso lo que yo suelo hacer directamente es poner, porque a veces desde el 0,4, 0,8, no sé qué, lo que hago es que directamente pongo espesores de 1 milímetro y punto pelota. Claro, que al final no se va a notar y vas haciendo múltiplos más rápido en la cabeza cuando estás modelando. El tema de los soportes, pues los soportes, como habéis visto en esta pieza, lo que le está ocurriendo es que cuando tú tienes un ángulo de desplome con respecto al horizontal mayor de 45 grados, necesitas soportes, porque si no, no tiene posibilidades, como si estuviera haciendo una diagonal, pues la está haciendo por escaleras. Si os estáis haciendo una idea de cómo tiene esta tecnología capa a capa, que de hecho aquí se ven muy bien las curvas de nivel, pues entonces a partir de 45 grados los necesitas. No obstante, yo he hecho algunos voladizos, algunos vuelcos de 70 grados y no pasa nada. Entonces, por eso muchas veces habéis visto por ahí algunas piezas que son de test. Entonces, aquí vais a ver, por ejemplo, dimensiones pequeñas, pequeños agujeros. Esto explica muy bien este tipo de circunstancias. O rampas que están trabajando diferentes inclinaciones y veis cuando empieza a soltar ahí un poquito de babita de las capas porque no está pudiendo pegar sobre la inferior, por eso se va cayendo. Entonces, simplemente tener en cuenta que esos voladizos, esos desplomes o inclinaciones, pues a partir de 45, la máquina por defecto te los va a hacer. No obstante, son parámetros que pueden decir, no me hagas hasta que no bajes del 60, por ejemplo. Luego, si queremos poner detalles, ¿no? Como aquí habéis visto que hay unas letras, unas inscripciones, que a veces es por la coña de poner el nombre de algo y otras veces es porque a lo mejor necesitas hacer unas muescas. Pues ya sean en el caso de bajorrelieves que salen o que entran, si queremos que sean legibles, no podrán tener una dimensión menor de 0,6 milímetros, es decir, es un poquito más que la boquilla, y luego lo que sobresalgan, la entidad de lo que sobresalen o lo que se hunden, sea 2 milímetros. Eso lo veréis en la piececita que os van a pasar. ¿Por qué? Porque la boquilla, al final, como pasa dando calor, se termina por desdibujar todo lo que está haciendo. Entonces, eso lo necesitamos tener en cuenta. El tema de los puentes, esta pieza está muy chula. Es decir, si quisiéramos imprimir la letra H, es decir, la parte central de la letra H, sin que tengamos que ponerle soportes para sujetarla ahí, necesitaríamos o debemos tener en cuenta que a partir de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro de distancia, va a empezar a generar una pancita porque ya se cae el filamento. No tengo soporte, pues cae. Pero como esto al final va con una velocidad y una temperatura, es como si estuviéramos pintando en el aire. Entonces, 1 centímetro lo puede aguantar, más de eso ya pierde. Y eso es lo que nos permite pues, hacer pijadas como esto. Es como una cota de malla hecho enganchado uno con otro en forma de H porque no tiene soporte. Entonces, se imprime del tirón, lo arranco luego de la base y lo tengo suelto, ¿vale? Son pijadillas, pero que a lo mejor para alguna técnica os interesa. ¿Qué más cosas? Luego, el tema de los agujeros. Esto también es un número que debe ser que se va a repetir tanto en los bajorrelieves y grabados como también en algunas dimensiones aquí de columnas y de pilares. Yo os diría que si queremos que un agujero se pueda intuir, que tenga un diámetro de 2 milímetros como mínimo. Si lo hacemos de 1 milímetro sí va a aparecer, pero ya os digo que al pasar la boquilla tan pequeña con calor, te lo va a desdibujar. A escala impresa. A escala impresa, claro. Siempre hay que pensar, o sea, era obvio, pero siempre hay que pensar a la escala que quieres imprimir frente al modelo que estás viendo. Bueno, esto nos ha pasado, de hecho, en muchos maquetas que de repente a lo mejor tienes un muro de 0,20 o un detalle de 20 centímetros a 40 centímetros o de 10 incluso, y cuando lo llevas a una escala de 1,400 para que te quepa en la alta, es que estás en 0,1 milímetro. Entonces, joder, tengo que de repente meter a mi modelo muros de 80 centímetros para que sean de 2 milímetros en la realidad. O sea, eso. Entonces, por eso al final... no suele valer coger el modelo que le mandamos a Roberto para que haga un render, no vale para hacer una maqueta. No, esa es la realidad. El resumen. Sí, el resumen de la clase de hoy. Vale. Y luego, por ejemplo... Pues tienes que estar con... Yo, a mí por lo menos cuando no son escalas raras, con reglas de 3 con una calculadora sí, y ya encontrar en internet, encontrar que como conversores de escala, sí. tú le pones escala y ya por lo menos pues metes un numerito y te va chivando. Eso es. Sí, pero no te pierdes. Entonces, bueno,
por saltarme unos que luego resumo, si luego vamos a hacer, como os decía antes, pilares o columnitas, da igual que la sección sea circular o cuadrada, pero con más razón si la sección es circular, él recomienda que no se hagan por debajo de 3 milímetros. Aquí no sé si tengo alguno, pero bueno, en vuestro caso tenéis columnas mucho más esbeltas. O sea, yo creo que ahí habrá de 2 o de 1,5. Es decir, las puedes hacer, sí, pero el riesgo de que te empiecen a hacer cosas raras pues, es muy grande. En el medio, sí. La partió, pero te la pegó como pudo y siguió. Entonces, bueno, que esa es otra dimensión que tenéis en cuenta. Entonces, claro, las cosas van a quedar muy tochas, muy toscas, no va a quedar esbelto. Y luego otro número resumen que os hago es el de si tenemos que conectar piezas que van por presión o si hay que hacer unas tolerancias para que algo se aloje dentro, una pieza dentro de otra. Que eso, por ejemplo, lo vemos en estas piezas. Aquí que se ha tenido en... Así lo saco. Que se ha tenido en cuenta en estas piezas, que haya un desfase de 0,5 milímetros. Es decir, un offset, ¿no? Un desfase. Entonces, si estas las podéis meter y sacar porque encajan como si fuera un enchufe, lo que se ha tenido en cuenta es que cuando se ha hecho ese pequeño desfase, 0,5 milímetros, es decir, medio milímetro se ha tenido en cuenta con respecto a toda la envolvente. Es decir, si es un círculo, no es que tengas 0,5 de desfase del círculo de fuera y el de dentro, sino que tendrías 0,25, 0,25. ¿Vale? O sea, que en el total, están encajadas así. Que también luego depende de la precisión y la calibración que tenga tu máquina, a lo mejor no pones ni desfase y te ha funcionado, pero lo habitual es que... O sea, yo lo que suelo hacer es mejor jugar con el desfase o pegotito de loctite y sabes que entra y no tienes que estar ahí haciendo nada más, ¿vale? O sea, cuando hagamos alojamientos. Y yo sé que os resumo con el de las piezas conectadas y las tolerancias si algo tiene que deslizar con respecto a otra pieza, ¿no? O, por ejemplo, estas pijadillas, ¿no? Que esto es una rosca, pues aquí se tuvo en cuenta eso para que la rosca fluyera. Si me quedo por separado, imagino, no está. O sea, yo que me quedo de mesa, el primero es así, ¿no? Eso es, por separado, claro. Claro. Eso es una cosa importante. En FDM esta la podemos hacer así. Sí. En FDM se hace así y en SLS esto se podría imprimir directamente así. Y de hecho está mucho más prieta. ¿Si pones tolerancia también en el SLS? Bueno, la puedes dejar así porque realmente estará pegada y lo haces crack. Y de hecho esta habría que trabajarla un poquito más para darle holgura. Vale. Vale, entonces, bueno. Por avanzar con esto, ya os digo que esa diapositiva es importante y esta lo que tiene de interés es que veáis la diferencia, bueno, de los tiempos olvidaros porque vuestra máquina es ultra rápida, o sea, esto parece del Pleistoceno ahora mismo. Pero lo que estamos haciendo es con una boquilla de 0,4, que es donde pone nozzle, y altura de capa 1 milímetro, pues veis que esto tarda pues 7 horas y pico. Y el grado de detalle es muy bueno, es decir, se ven unas aristas más vivas, no redondeadas. Si yo subo la altura de capa, con el mismo nozzle, ¿qué le pasa? Que empiezo a ver las capitas, las curvas de nivel. Entonces, claro, cuando las piezas son inclinadas, pues veo los escalones. Pero reduzco literalmente es la mitad de tiempo de pasar de 0,1 a 0,2 de altura de capa. Es decir, le estoy ahorrando una capa sí, una capa no, pues le reduzco a la mitad del tiempo. Y luego, si cambio la boquilla, es decir, paso una de 0,8, imagínate que tengo una más gorda, y le subo la altura de capa a 3. Pues claro, ya el tiempo lo reduzco, pero mirad la resolución de la pieza. Entonces, aquí tenemos que jugar si queremos un prototipo para validar una forma o si va a ser una maqueta que luego vamos a exponer y nos interesa. Luego, por ejemplo, se nota mucho, por ejemplo, en los planos inclinados. Si tienes una maqueta que es un cubo, o son todos planos horizontales y verticales, la altura de capa en realidad no es tan, yo con mi experiencia me doy cuenta que no es tan relevante, pero cuando tienes un plano inclinado, el modelo lo hacías con 0,2 o con 0,28, incluso era muy asumible. Pero empieza a hacer como esas lascas como de... Claro, te hace como de curvas de nivel, pero al final son continentales. Entonces, puedes hacerlo o sea, buscas mucho la resolución bueno, no sé, que eso es ahí sí que le doy importancia al tema. A esto, sí. Pero luego, seguro que lo explicará ya, en el bambú hay una manera que, bueno, yo no me he atrevido mucho a meter en mano,
que es, tienes como en todo lo que es la estratificación, si quieres, de lo que es el volumen, como se calcula, como lo puedes manejar en vertical, puedes decirle que te baje la altura de capa en ciertas zonas. Eso es, las capas adaptativas, que es como se llama. Entonces, bueno, si tienes, eso va a estar muy bien, por ejemplo, en una casita con un tejadito, ¿no? Que toda la primera parte es muy recta y le haces una altura de capa de 0,2 y va pues, más a toda leche, y a lo mejor a partir de arriba bajas a 0,1. Y después a partir de aquí hacia arriba, entonces te va a hacer un tejadito mucho más limpio y con tal. Pero ¿qué pasa? Si eso fue en el caso de Fúcar, por ejemplo, si es la calle y luego esa misma base la has juntado con edificios, hay una parte donde, claro, se te lo va a hacer todo lo que es esa rebanada. O sea, no solo te hace la parte inclinada, la parte inclinada y a lo mejor la otra parte. O sea, que en vez de XY no diferencian planta estas zonas. zonas. Que tú mejoras la altura, ves de repente todas estas concentradas. Sí, que trabajan cerca, que no le ha puesto. O sea, la claro, en la casita está muy bien porque es solo ya la parte de arriba, pero en el momento en que tengas. Son cosas que. En realidad lo estás viendo cuando te enfrentas a ello y... Sí, a ver, también os digo una cosa. Esto es como todo en la vida. Si no te dan un curso, te informan, pues no te pones a ello. Pero que luego podéis estar trasteando con el Bambu Lab y darle a todos los botones a ver qué pasa. Porque como estás con una previsualización, te vas a enterar tú solo. Lo que pasa es que, claro, estar dando a 100 parámetros a tu ritmo. Y luego una cosa que es repetir hasta la saciedad. Cada vez que cambiemos un parámetro, segmentamos de nuevo y previsualizamos. O sea, no vale que cambiemos dos cosas y segmentamos, porque si cambiamos los parámetros dices, ¿y cuál me ha supuesto el ahorro? Ahora mismo no sé si el que me ha supuesto el ahorro es que cambié la altura de capa, el espesor, el no sé qué. Entonces, eso es importante que siempre vayamos uno a uno, porque es que previsualiza en tiempo real. Es decir, tarda, depende de tu ordenador, de tu gráfica y de tu sistema, pero vamos, que es ultra rápido, o sea, tira a millas. Entonces, eso es importante, pero yo os animo a que toquéis todos los parámetros, es que no... De hecho, yo al final de estos softwares utilizaré el 20% si llega de todo lo que te ofrecen. O sea que... Vale. Y luego, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el tema de las paredes y los acabados, ¿no? Cuando le está cabiendo, porque esto es algo que están haciendo ahora nuevo los softwares de segmentación. Es decir, si tú le has puesto una dimensión en la cual le cabe o no le cabe pasar dos veces para hacerte el muro, pues están haciendo ahora que pasa una vez y media. Es decir, se están adaptando, sobre todo cuando tienen que hacer rellenos. Es como que estuviera extruyendo menos material. O sea, pero esto ya es firmware y software que están modificando a los segmentadores, ¿vale? Antaño esto no ocurría. ¿Y visto ahí que la maqueta esa, la anterior? Ahí me ha recordado, mirando las dos, comparando las dos superficies paredes, que encontramos el otro día, no sé, alguien me mandó, Auro, es un compañero, me mandó un post en Instagram de una función de Bambu y de otras que es el fuzzy. El fuzzy, sí, para desdibujar la... ¿Tú lo has utilizado? Sí, lo he utilizado, queda muy chulo. Es como que se agitara la... ¿no? O así, como sí, si no agitara un poco lo que es el extrusor, entonces no tienes esto tan definido, sino es un poquito como... Dibuja esas capas. Entonces parece rugoso. Entonces parece como una textura. Y creo que claro, la máquina va un poco temblorosa. ¿Cómo eso ves? O sea, en vez de tener eso tan lo tendrías, yo creo que sería como algo así. Sí, como lo que se ve ahí. Era como más ese aspecto más guay, como más poroso, más... Es la siguiente curso. Que eso es de los experimentales. Pues es una de las cosas que os iba a decir en la sesión experimental. Pues sí, que nadie me lo hubiera dicho antes. Ya. No, tranqui. No sé, está bueno porque vosotros vais ya a otro nivel. Y luego, bueno, el tema de los rellenos, que eso es lo que habéis visto con esa pieza, esto lo elegimos como parámetro. Es decir, podemos elegir, por un lado, la densidad que tenga ese relleno y el patrón del relleno. Si queremos que sean triángulos, cuadrados, circulitos, florecitas, lo que sea. Además, cada software se está inventando cada vez más patrones. Pero claro, esto va a influir en que esta pieza es mucho más ligera que la última, está gastando mucho más material. Entonces, en función de lo que vaya a hacer esa pieza, si va a ser un taco para sujetar esta mesa, la haré maciza para que no reviente, pero si es para una maqueta, cuanto más hueco mejor, ¿no? Menos tiempo de impresión y demás. Entonces, bueno, aquí porque veáis algunos, ya os digo, aquí estoy mostrando 4 que son como los más habituales, pero es que debe haber unos 20 tipos de patrón de relleno, ¿de acuerdo?
Luego también habrá que pensar en qué posición voy a colocar mi pieza. Por eso se han generado ahora unos parámetros nuevos, patrones nuevos que se llaman giroide, que lo que va haciendo es como si fueran unas esferas tridimensionales, de forma que te da igual si la pieza está en este sentido o está girada a 90 grados. Entonces, eso también es útil si la pieza va a tener solicitaciones de algún tipo. Luego, bueno, esto es un poco que nos lo podíamos haber ahorrado, pero para que veáis que el patrón del relleno se puede modificar para que sea denso al 100%. El de 100% ese realmente es mentira, porque cuando hace patrón 100% suelen ser líneas paralelas directamente, ¿vale? Y otra cosa que no he comentado es que la máquina cuando imprime suele imprimir a 45 grados, es decir, yo me hago mi cuadrado y cuando empieza a rellenar, si fuera macizo, no está haciendo pasadas paralelas o, mejor dicho, concéntricas o las está haciendo paralelas en una cara, sino que lo que haría son a 45 grados y luego la siguiente la hace a 45 cruzado. Y la siguiente, entonces de esa manera genera como un laminado, una malla, una urdimbre tridimensional. Y luego aquí, pues esto es el típico pregunta de examen de ¿cuál creéis de estas tres figuras que es la que va a sujetar mejor el tornillo dentro de... Para los montadores de exposiciones. Venga, 1, 2, 3, respondo otra vez. Diría que no sé, pero... La C, por decir algo. Por decir algo. Bueno, no, y porque me acuerdo, joder. Sí. Me acuerdo. Es trampa, pero... Entonces, bueno, aquí simplemente lo que trata de ejemplificar esto es que si tú tienes que asegurar el contacto entre dos piezas diferentes, pues aquí obviamente estás tocando en muy pocos lugares. En la segunda lo que estamos viendo es que dices, bueno, aumento la densidad de esa trama de relleno, pues el tornillo va a poder estar agarrando en más sitios, va a haber más fricción. Y luego en la otra dices, bueno, si encima de aumentar o no el relleno, lo que hago es ponerle una pared más gruesa, pues mejor todo, porque si no lo que puede ocurrir es que si es de una sola piel, si tú aprietas esas figuras con una sola capa de pared, de shell, son blandas. Entonces, todo al final nos lleva a que podríamos decir que sí, que la B podría ser la más óptima, pero yo me quedaría con la C, aunque tenga menos agarre, ¿vale? Porque la pared me está garantizando, pero esto es casi de mi cosecha, pero vamos, todo el mundo que le pregunto siempre dice la C. Así que yo creo que estamos todos alineados. Vale, luego soportes que os lo he comentado antes, simplemente para que tengamos en cuenta cuándo se ponen, cuándo no se ponen. Lo lógico sería, bueno, pues si tengo la suerte de que esa pieza la puedo imprimir al revés, pues la giro y punto pelota. ¿Sabes? También que usemos esa lógica a la hora de posicionar la pieza en 3D, ¿no? Esa sería la clave. Luego, estos temas, ¿no? Que decíamos al principio, muchas de las piezas que vamos a imprimir van a hacer un pie de elefante y más me vale que tampoco yo lo exagere porque si no va a quedar incluso más bestia aún. Es decir, esas geometrías estamos haciendo que esos piquitos se levanten, tienden a levantarse, hacen un efecto que luego más adelante os explicaré. Perdón, que se denomina. No lo he entendido. ¿Me puedes explicar otra? Sí, que en este caso... ¿Que no modelemos con esa forma o claro, que eso se va a generar? Que no se modele con esa forma porque se va a generar per se, pero es que lo que te está ocurriendo que es que esa transición en curva, que luego también ahora la siguiente diapositiva va a ver es que a la inversa no funciona bien, es decir, que evitemos esos arranques que generen una curva para arriba o para abajo porque van a ser muy propensos a que se despegue. ¿De acuerdo? ¿Con el contorno este no lo puedes corregir eso? Claro, claro. Por eso la idea es que tú diseñas recto y luego te haces esto que lo seleccionamos con la... Lo tenéis también en la otra, creo. Esto se selecciona con la impresora, con los parámetros de impresión, que es lo que se denomina la adhesión con la placa de impresión, BRIM o como lo denomine cada uno de los vuelos de lo pongo siempre. Entonces, esto que te hace, te garantizas, te extiende la superficie de contacto y la pieza que estamos imprimiendo es totalmente perpendicular a la mesa de impresión y lo que hace es extendérselo. Pero luego esto se arranca de una manera fácil, o sea, como veis, se retira casi como una pegatina. Si queda un poquito ahí algo, pues lo quito con un cúter, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Porque muchas veces pasa que si a lo mejor la maquinaria es más grande y no has puesto bien el pegamento en la base o no ha agarrado bien ahí tal, esto lo que hace es que por la tensión a lo mejor se te levanta.
Sí, pero es habitual, es que son las tensiones que se han generado. ¿Esto lo hiciste con base alrededor, con este periodo? Sí, lo tendría seguramente, pero cuando tienes una lámina muy delgada, al final es que es también depende inevitable. mucho de eso. Cuando es un elemento pesado, como Más un masivo. canto, es menos importante. Por lo menos me parece, no, me da sensación. Porque además también esa capita, en la nuestra, o a mí por lo menos me ha pasado, es lo que se despega de repente. O sea, lo va haciendo y si tiene a lo mejor mucha velocidad Y la o algo así, de repente y es lo que empieza a aparecer ahí. O sea, es como una capa de sacrificio. Sí, o sea, justamente para extender, se hace la transición entre la mesa de impresión y tu volumen. Entonces, por eso se evita como en el otro caso. Y esto es lo que siempre se suele proponer, es decir, que si por lo que fuera tú vas a tu pieza, tu figura, tiene un arranque que está inclinado, pues que sea recto, es decir, que no lo hagas en curva, porque son curvas en que al final va a terminar cayendo, va a deshilachar. Entonces, por un lado, se te va a tender a despegar, en el caso anterior, en esta, y en este otro caso lo que le va a ocurrir es que no sale bien, o sea, estás haciendo también que tiende a levantar y encima va a tener descuelgue porque el filamento va a ir haciendo que esa curva se convierta en escalones, simplemente porque pasa de una horizontal a una vertical muy tendida. Sí, el ángulo además, claro, al principio siempre es más bajo. Claro, el ángulo es bajísimo y te va a salir unas rebabas muy feas. Entonces, y este es el efecto del warping, ¿no? Que es como se denomina. Esto es una exageración, es decir, si la pieza no se pega bien y empieza a enfriarse, se va a levantar. Pero si yo he diseñado una pieza que ya es así per se, pues ya estoy comprando papeletas para que se despegue con la mínima tensión que tenga arriba. Y entonces la pieza luego te queda una guarradilla de este tipo. Que no hay problema porque luego la máquina se va autorregulando, pero ya te ha hecho el... Sí, pero lo que jode mucho de lo que decís es que me ha pasado, por ejemplo, por no poner esa base, me he hecho esto en otra escala y claro, tú, como es el inicio, dices, bueno, Claro, pero luego cuando llegas 4 horas más tarde y ves que la maqueta está perfecta, pero la base tiene el labio leporino ese, y dices, me cago en... Y sobre todo... Pero esto lo ves enseguida, se te está levantando. Pero es lo típico que... Bueno, no, Pero la emoción te lleva a aceptarlo. Bueno, pues al principio ves que está haciendo un tema horizontal y como no sube para arriba, dices, bueno, pues ya volveré cuando esté haciendo... Esto a veces te lo ha levantado y te jode. Esto es un poco... Esto es un poco puñetero cuando te lo está haciendo en la esquina del fondo. Porque si te lo hace en alguna de las de delante, dices como, lo paro y lo lanzo otra vez. Venga, pongo más pegamento, lo que sea, o aumento la temperatura, yo qué sé. Pero ¿qué ocurre cuando lo tienes en la de atrás y como la mesa al principio empieza súper pegada al brinco, a la boquilla, pues igual no lo ves tanto. Esperamos que esto es una cosa muy habitual. ¿Y esto se soluciona simplemente haciéndolo de la superficie de sacrificio alrededor? Sí, pero aún así esto se te puede levantar. O sea, depende Se levanta la que luego vas a retirar. Sí, pero si no llega a lo mejor a tocarte tu pieza, ¿sabes? Es decir, que a veces a mí me ha ocurrido que se levanta esta y te afecta también un poco a tu propia pieza. Lo bueno es hacer lo más grande posible. ¿Eso lo implementa el propio programa o tienes que No, tú le dices... modelarlo tú? No, tú le dices cuánta extensión quieres que Pero tenga. es un parámetro. programa y no lo modelas en el modelo. No lo modelas. Te lo añade. Tú le dices si lo quieres o no lo quieres, te lo añade. Y luego hace otra esta que es como una capita más gorda. Sí, la primera suele ser... Es como el contorno. Sí, es un contorno que no termina bien para que sirva. Además lo separa. Es un contorno de purga, yo creo, es para asegurarte de que está saliendo bien. Yo así es por lo menos como lo he usado y muchas veces ya lo quito, pero cuando quiero asegurarme, sobre todo cuando imprimo con capas gruesas y demás, sí que lo pongo. Sí, un contorno. Sí, esto suele llamarlo en inglés brim y el otro además kit. No veas por qué. Y luego tenemos estos maravillosos ejemplos. Que si estas piezas las imprimimos en la dirección que estamos viendo, es decir, con la mesa de impresión horizontal y las piezas suben estas letras hacia arriba, lo que estaríamos viendo es que, muy bien, cuando hacemos tramos rectos, y en la Y, cuando empezamos a tener ese desplome, veis que hace unas pequeñas vaivenes, pero bueno, se recupera, termina guay. En la H, que es lo que os contaba antes con lo de los puentes, ¿qué le ocurre? Que te hace una panza y luego ya va recuperando. Y en la T directamente te hace la fiesta del nude. Entonces, claro, aquí dices, bueno, pues ¿cómo salvas esto? Pues oye, pues a la T le puedes poner soportes, ¿no? Sería una de las cuestiones. Pero algunos estarán pensando ya en una solución mucho más inteligente. Entonces, pues van al revés
Y esto, de hecho, tiene esto es el DAIS, es la típica cosa que se explica a la gente que se introduce en esto, y es que, tío, giran las letras y ya está, ¿sabes? Entonces, y tumbado mejor aún. O sea, la cosa es para que veamos cómo a lo mejor se podrían ir poniendo. Adaptado a lo que nosotros conocemos sería esto. Es decir, si damos primero una mesa, pon las patas arriba y ya está. Problema de patas arriba, que luego esas patitas empiezan a oscilar a partir de una distancia. ¿Qué podemos hacer? Pues que dependiendo de lo que estemos modelando, esas patitas las podemos cortar y imprimirlas tumbadas y luego pegarlas si queremos evitar que nos haga esos vaivenes o soporte o lo que fuera. Puedes pintar con el software, le puedes pintar, imagínate, a mitad de la pata y le pintas, digamos, con una especie de pincelito que tiene para que ahí te ponga un soporte. Entonces ya la máquina busca manera de generarte un soporte. Entonces cuando tú vayas creciendo, igual que por ejemplo esto, eso es lo que está más próximo a este punto, digamos, lo ha hecho mejor porque este punto estaba cogido por tres sitios. Después, aquí un soporte, ¿qué pasa? Que te iría haciendo un churrito por aquí hasta llegar a este punto para que cuando arranques desde aquí, esta parte tenga más rigidez. Claro. El problema del soporte, que ahí te lo podría incluso... ¿Quién soporta el soporte? No, que a veces, claro, lo ideal es cuando te lo pone fuera del modelo, pero a veces te lo pone dentro. Y claro, dentro pues ya te está fastidiando, lo que tienes que limpiar. Aquí tenéis soportes. Por ejemplo, esto es un contorno que lo que tiene es una franja horizontal, que hubiéramos dicho, oye, pues hacemos 2 bandas y luego las pegamos. Entonces, eso es. Entonces, aquí lo que ha hecho directamente es, le hemos pedido que los soportes sean en árbol y lo que hace es que pues, te lo pone o por dentro o por fuera. Es decir, no los hace en la propia vertical de la figura. Porque aquí hay otro tipo de soportes, que estos son normales, no son los de árbol, y lo que veréis es que donde hay un hueco de ventana, una puertecita, te hace un soporte que se puede arrancar luego con unas tenazas. Y veréis que toca, pero no toca. Y está pensado justamente para que con algo lo... Es como la teoría de los montables estos de las máquinas. Sí, ¿no? que tiene un punto de las plantillas que luego haces clac. ¿Tú qué prefieres, de árbol o rectos? ¿Sabes tu experiencia? Rectos, yo creo. Pero es que los de árbol, lo que te permite los de árbol es que puedes salir desde fuera de la zona de impresión y te sujeta ahí con un brazo, pues como si tú estuvieras sujetando una manzana así, en vez de estar literalmente sujetando el dintel, ¿sabes? Aquí junto. Entonces, eso sería un poco luego elegir cada uno. O sea, hay que analizar el 3D. O sea, lo que vayas a hacer, siempre yo propongo que se descuartice cuantas más partes mejor, aunque luego te toque ir pegando y montando, pero ve a favor de la naturaleza de la máquina. Una pregunta, ¿estos muros entonces están modelados como un sólido que tiene un grosor? ¿No? Eso es. Que ahí creo que están con una capa algunos, ¿no? Hay habrá de una línea y esto nos lo explicarás como la siguiente, ¿no? Sí. Cómo se elige eso. No haya planos. Con que todo tenga algo de tripa, ya está. Eso es. Y luego esta es una web que está bastante bien, Simplify 3D, que lo que hace es, de los típicos fallos que puedas encontrarte, pues ves un poco la foto de, oye, ¿qué me está pasando? Y te dice, pues aquí pasa una cosa, aquí pasa otra. Aquí están un poco los habituales, ¿no? De, oye, pues si está muy pegado a la mesa de impresión, la va a raspar y no sale lo que es el filamento. Si está muy elevado, le falta pegamento, pues está imprimiendo en el aire y ves que no termina de pegarse. El under-extrusion y over-extrusion significa que, por un lado, o está extruyendo demasiado material, entonces se van a ver unos surcos porque está casi como si tú estuvieras con un cuchillo dándole sobre la mantequilla, estás llevándote para un lado y para otro las cosas. Perdón, el over-extrusion es decir, cuando está de más, y el under es cuando le falta, es decir, cuando a lo mejor hay un poco de atasco o va fluyendo más rápido de lo que necesita ese material, entonces ves los surcos entre una capa y otra. Entonces, bueno, son fallos habituales, pero vamos. Pero estos no son fallos modelados, son fallos de la máquina. Son fallos de la máquina. Pero son alertas que a lo mejor te dicen, oye, pues es que la altura no es la correcta, no hace el pegamento. Es un fallo de los presets. Vale, pero que no es porque tú lo digas nada más, sino porque la impresora no está funcionando adecuadamente. Yo creo que es que tú no le dices a la impresora, en muchos casos, pues a la extrusión puede que tenga una muletilla. Claro.
pero que muchas de estas cosas son cosas que a lo mejor tú has configurado mal. Sí. A la hora de Claro, pero que Sí, no sí. están Pero no tiene que ver con tu modelado, modelado. sino El modelado no. Está ya- O sea, lo que tiene que ver con el modelado es lo de la tabla esta que os he puesto al principio, de si no modelas así, pues tendrás ahí un problemilla. Pero esto es ya cuando una vez que la pieza está imprimiéndose o ha salido, pues estas son cosas que podemos encontrar, ¿vale? Entonces, hasta aquí la parte teórica, que he ido con agilidad para no... Y también estamos un poco en la hora, que hemos empezado más tarde, pero como os decía, las sesiones creo que sean más comprimidas. Y luego, porque os... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi ratón? Se ha pirado. No sé dónde tengo el ratón. Eso es la pantalla, es que te va dando saltos. Ahora, es que mira, lo tienes ahí, ¿ves dónde, Sí, dónde sí. la ves? Pero no se ve el radar. Qué cosa más rara. Allá parece bueno, cuando me llega aquí. Vale. A picar así. Es más fácil quitar los arbolitos que esto. Bueno, O sea, los arbolitos y las dejas así, y ya los sacas de ahí. Esto es como... sí, también necesitas, eso lo veremos el próximo día, sí que tenéis otros tenazas y demás, si no traigo yo alguna más. O sea, son unas tenacitas y que al final enganchas y casi clavando con la punta sale. Hay algunos que son más difíciles, pero también depende de la geometría y el hecho de elegir, pues decís, ¿qué prefieres, árbol o los normales rectos? Pues claro, depende un poco si voy a tener la capacidad de poder meter luego ahí el alicate, el dedo, o sea. Estos son miniaturas, o sea, luego hay que pensar también el volumen de lo que estamos imprimiendo, que hay otras piezas que es más fácil de quitar. Lo que está claro es que cuando los quitas siempre queda una huella. Eso también hay que vivir un poco con ello. Sobre todo cuando son los normales, los que son como este de aquí, que es un zigzag. ¿Sabes? Pues tú cuando tú lo quitas de aquí, de hecho lo estás viendo, se nota que debajo de la pieza te queda ahí una rebaba chunga. Lo puedes lijar, pero Claro. Lo puedes lijar, pero luego también el problema del lijado es que empiezas a quitarle las capitas. Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, uy, qué grima, porque te queda una zona súper lisa y la otra está con sus capas. Eso por un lado. Y por otro, que el PLA, que es un material que se imprime muy bien, o sea, todo lo que tenemos aquí, salvo las que he indicado que es de resina o lo que sea, o metal, es PLA. Entonces, el PLA lo que le ocurre es que se imprime fenomenal, pero la temperatura le afecta mucho. Entonces, si yo me pongo a lijar, no te digo si lijo con una Dremel, eso le da calor y empieza a quedarse como un chicle, se derrite literalmente. Imagina que quiero hacer un agujero, pues más me vale coger la Dremel, hacer un pum y o sea, un toquecito, porque como me esté bailando con la broca, lo que va a ocurrir es que empieza a hacer así y vais a ver como si literalmente fuera un chicle lo de alrededor y te arranca y te fastidia la pieza. También depende si estamos en esos tamaños o estamos en una pieza más tocha, ¿no? Pero eso, tenerlo en cuenta para que es un material que es un poco puñetero. Como ya os hablaré de materiales, pues ahora no me adentro más. De hecho, yo creo que tendréis todo PLA vosotros instalado, ¿no? Luego, si acaso, la miraré para ver qué materiales tenéis y si no, prepararme luego la configuración en base a eso. Entonces, hay alguno que podría pensar un poco. básicamente, para que veáis el entorno de Bamboo, o sea, cuando os lo instaláis, os metéis a Google, ponéis Bamboo Studio Download, si no lo habéis hecho ya, pues son los deberes del próximo día. Pues entonces, os descargáis todo, decís que todo que sí, y ya está, no tenéis que hacer más. Entonces, al abrirlo por primera vez, os encontraréis con este entorno. Entonces, ¿qué tienen ahora todos estos segmentadores que antes no lo tenían? Pues que están conectados a Internet. Entonces, una cosa es que yo tenga un software que me segmenta el 3D STL que me he traído de mi software, pero luego también lo que puedo es acceder a descargarme fricadas de otras personas, ¿vale? Entonces, eso sería un poco la idea. Esto sería, porque cuando abrimos estamos aquí con la casita, ¿vale? Luego ya nos meteremos en preparación. Aquí en preparar es donde elegiremos los parámetros con respecto a la pieza 3D. Aquí, por ejemplo, he metido la planta de calle de la Villa Saboya muy simplificada. Y luego aquí tenemos lo que es más importante de todos los softwares de segmentación, que es la previsualización. Es decir, esta es la clave. Es decir, lo que se vea mal aquí se va a imprimir mal. Entonces, nos vale más perder aquí 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que haga falta, que perder luego horas en la máquina y perder material y demás. Entonces, luego también si lo tuviéramos conectado a Internet, pues aquí podríamos ver una cámara y estaríamos viendo lo que está ocurriendo y también nos permitiría en tiempo real hacerle ajustes de temperatura, de velocidades o lo que fuera, ¿de acuerdo?
Entonces serían como las 3 pantallas principales que se manejan. El próximo día, como solo es tenerlo instalado, luego os diré qué tenemos que elegir. Pues habrá que elegir la máquina, un perfil de configuración de impresión determinado y luego los materiales que tenemos cargados. Ahora no me quiero adelantar porque sin un ordenador es ridículo, pero solo para que tengáis un primer contacto con el software ahora, esta figura que yo he metido aquí, este STL, como veis, es bastante pequeñito. Esta es la mesa de impresión, el volumen del que disponemos en la máquina, que son como unos 25 centímetros más o menos de lado, y la piececita que habéis visto que es enana. Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo estoy viendo aquí que tengo muros muy finitos, como estáis viendo aquí, algunos muros más gruesos. Si doy a segmentación, bueno, a laminar la placa, como lo denomina aquí, tarda un poco, y veis que de repente ya esto es lo que se va a imprimir. Por eso estoy viendo el aspecto de las rayas que os decía, es decir, la impresora va a ir haciendo este círculo y luego va a ir haciendo pasadas paralelas, chin, 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 para rellenar contornos. Siempre hace un contorno y rellena. Hace otro contorno, otro perfil y rellena el perpendicular. Pero ¿qué es lo que os quería explicar? Que por los parámetros que he elegido, si os fijáis, faltan muros. ¿Por qué? Porque este modelo era mucho más pequeño que la boquilla de impresión con la que voy a trabajar. Entonces, aquí está como la primera en la frente. Si ahora mismo, imaginad que el software me permite hacer manipulaciones muy leves, cuando digo muy leves es que me permite escalar, rotar, hacer alguna operación así, pues le digo, bueno, lo escalo, imaginaros, está a 100% de su tamaño original. Voy a decirle 120, es decir, incremento un 20%, doy al Enter y vuelvo a laminar. Como veis, la laminación es en tiempo real súper rápida. Y ahora sí que me aparecen los muros. Entonces me dice, vale, este muro te lo hago con una pasada y aquí, en cambio, te hago 2 o 3, creo que hace, ¿no? Entonces hace 2 y el medio ese que os decía antes. Es decir, que la máquina ya sabe que por ahí, como le cabe un poco, pero no te va a dejar vacío, dice, bueno, pues paso, pero es tuyo menos de lo que necesitas. Entonces, esto es una cosa que es súper nueva, que antes no ocurría. Antes era las dos exteriores y un hueco en medio y pista, ¿vale? Pero aquí estáis viendo que estos parámetros que os cuento, por un lado estamos viendo la pasada, que es el diámetro de 0,4 que me hace en el suelo, y la altura de capa en los muros, que si os fijáis es como la mitad, porque yo he elegido que sea 0,2. Pues son esas dos proporciones, datos que tenéis que guardar. Y luego la segmentación, lo bueno es que me da datos de cuánto material está gastando, qué tiempo invierte en cada una de las zonas, o sea, hace informes muy, muy buenos. Pero esto creo que lo dejamos ya para la siguiente con el ordenador delante. Ultra recomendado ratón, que no tenga ratón que lo robe o que lo compre y se quite una cerveza al finde, porque si no es una locura, o sea, manejarlo con el pad de este, te mueres. ¿Vale? Entonces esa sería un poco la idea. Solo por si queréis ir trasteando el fin de semana o lo que sea. También aquí tenéis, como os decía, podéis entrar en su propio, el Thingiverse de Bamboo, que lo han creado ellos también. Pues tenéis aquí marcianadas para descargaros e ir imprimiendo. Y luego, muy importante, esto, el manual, ¿vale? O sea, yo al final estoy siendo vuestro manual interactivo para que sea más agradable, pero aquí podéis ir paso a paso y os pueden ir adelantando también cuestiones de diferente índole en función de lo que queráis saber sobre segmentación o de operación con la máquina, que también eso lo veremos en paralelo cuando carguemos materiales y demás el próximo día. Y la clave de esta máquina está en esta historia, en el multicolor, que esto es lo que me va a permitir, que veremos también en otra sesión, pero que a mí me importa menos porque yo me he habituado a imprimir monocromo o como mucho con 2 colores, pues no me afecta tanto. Pero la clave de esto está en que yo puedo pintar en directo la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, que yo pueda elegir aquí y ahora empezar a pintar sobre la marcha, por ejemplo, con este fucsia, y digo que aquí quiero poner mi nombre, ¿sabes? Y lo que va a hacer la máquina literalmente es pintarme ahí. Entonces, bueno, esto es muy anecdótico para mi gusto, pero da mucha versatilidad de que antes yo tenía que hacer para que estas dos piezas estén aquí en amarillo y azul, que eso es una pieza impresa hace ya años, yo tenía que modelar esta pieza por un lado y esta por otro. Luego ensamblarlas y enviarlo a la máquina que se imprima a la vez, pero me requería una preparación de modelado muy, muy anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para
Y después, en vez de acceso derecho, puedes decir que los tienen por caras completas. Sí, Eso es. Caras, Exacto. triángulos, Caras, triángulos. Porque esa mierda real. Pero porque esa mierda te la puedes ahorrar, ¿sabes? Exacto. A mano alzada. Sí, pero luego, ojo, porque te lo reconoce. Es decir, tú le puedes hacer ese trazo Ujú. y luego decirle, esta mitad, ya, Claro. o sea, ya es Hacerlo como un una contorno. máscara de Photoshop, digamos. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, O sea, que está bien. esto que lo vemos ahora como de, bueno, vale, porque estamos ya muy habituados a hacer las cosas, pero es que os digo que esto hace un año no existía. No, me parece fundamental esto. Pues esto O sea, hace un cuando año. los clientes de uno imprimir con un material tipo plástico para hacer ventanas, por Para ejemplo, ventanas. o sea, yo lo empecé haciendo como modelos separados, ¿no? Que es un poco lo que diría la lógica, y era un listo, porque además cuando tú metes los modelos no te los referencia al 0,0, por ejemplo, no te lo suelta. Y Es lo tienes decir, que volver a colocar. claro, este modelo te lo pone respecto a su centro de masa o su centro volumétrico, lo coloca en el centro de la placa, cuando tú colocas este, hace lo mismo. Y no te los coloca así, que te los vean así, yo que sé, imagínate, referenciados en tu modelo. Y no puedes colocar este, digamos, como haciendo coincidir un punto, ¿sabes? Como en plan red object, ¿no? Lo vas aproximando hasta que te Sí. parezca que está A ver, eso cerca. al O sea, en final. plan Roberto con el Max, ¿sabes? Eso, Que no pone punto con punto, lo va acercando así y dice, aquí se ve. claro, eso lo que tienes es como este ejemplo. Es decir, aquí son Entonces, tres casi mejor piezas. quitarlo, lo metes todo y lo Claro. Estos son tres piezas. Sí, por ejemplo, esto yo lo modelé en Rhino. Entonces, ¿cuál es la clave? Que tú lo tienes modelado en Rhino en esta posición, esas tres piezas, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Muy bien, entonces lo que hago es decir, vale, primero me exporto el cuadrado en STL, luego selecciono el círculo, lo exporto como STL y luego el triángulo como STL. Pero no he variado la posición en la que están en Rhino. Luego esos STLs los arrastro a Bamboo o a cualquier segmentador. Y entonces ahí lo que me va a decir es, ¿los quieres integrar como estaban en origen o te da igual? Entonces, si dices que los quieres integrar como están en origen, lo que hace es que, aunque hayan entrado separados, te hace prum y te los coloca como los tenías referenciados en el 3D. Por eso hay que ser ordenado. Eso os explicaré porque son cosas que también, o sea, no es lo de siempre. Si no te lo explica alguien, estás perdido. Y si no, lo que haces es que los puedes integrar por separado. La cagada es que no te permite, si una vez que has elegido que por separado, luego no te permite reagruparlos. O sea, lo tienes que pensar en el momento que abres por primera vez el archivo en Bamboo. En cambio, Ultimaker sí que te permite agrupar después. O sea, ese es el plus que tiene la otra marca. Bueno, que esto ahora mismo mejor está sonando un poco, me da igual, pero que cuando estemos modelando piezas con partes separadas que queramos que tengan un color específico, pues sí, gracias a Dios podemos pintarlo aquí, pero si ya las puedo preelegir en el software, pues mejor. Algo que ahorras tiempo, y en el software tú ya tienes en el coco lo que va a ser cada los cosa. vídeos según hacer una capa y los muros en otra, con lo cual ya los tienes que seleccionar, si no pintando al final pues inviertes un rato en pintar todo, ¿no? Claro. Es que esa es la cosa, o sea, estos son objetos, o sea, aquí aunque hayan aparecido del tirón, pero son unitarios. Entonces no sé si luego aquí, no sé si están dividir, no sé si me los ha hecho, sí, aquí están, ¿vale? Entonces veis que ahora los puedo separar, ¿vale? Son Claro, ese elementos. objeto toca el suelo. Si estuviera en el aire, ¿no te lo pones en el suelo? No, porque ¿Lo baja de ahí? siempre y cuando no lo hubieras modelado, o sea, es decir, el STL lo igual que tienes que recuerda la geometría y las coordenadas. Vale, es que a lo mejor somos un 2T. Pero no, es que tú puedes exportarlo con origen y sin origen. ¿Vale? Exacto, y tienes que tenerlo seleccionado Claro. O sea, es una digamos, preferencia de exportación. Eso es. Y luego, muy importante, si vamos a imprimir o vamos a fabricar en cualquier máquina, que siempre modelemos pegado al origen de coordenadas. En el X y Z, o sea, lo más cerca del 000, mejor. Porque si estamos modelando muy lejos, genera muchos fallos justamente para referenciarse con los orígenes. No me digáis por qué, pero... Sí, porque, vamos, cuando vas a fabricar es como de repente porque esto no se me está uniendo bien y demás, y son cosas de este tipo. Entonces, bueno, para que nos suene, pero os digo que ya entraremos en los parámetros que, como estáis viendo, son muchos. O sea que, y vamos a tocar 4, o sea, no, por lo menos el primer día. Así que nada, ¿alguna duda hasta aquí?
Os libero, os doy la bendición para que empiece el cerveceo en las terrazas y... Bueno, o tenéis curro por la tarde. Pues nada, gracias a vosotros. Y no te preocupes. Como tengo un orden, lo que voy a hacer es ir al baño y luego ya tranquilamente ya lo hago en las casas. Pero gracias, Sí, pero no lo sacan hasta... Pues muchas gracias. Nada.